qué? ¿Para qué sirve ese botón? Te lo enseñaré. Nunca seas lo suficientemente mayor para dejar de jugar, y menos con la cantidad de detalles y secretos que pudisteis perderos de estos juguetes. Tirad de la anilla y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Y haceos miembros o dejad un super thanks para apoyarnos aún más. Estos son los 25 secretos increíbles de Toy Story. Toy Story marcó un antes y un después en la historia de la animación. Y es que fue la primera película hecha completamente en 3D por un ordenador, estrenándose en los cines allá por el año 95. ¿Quién no se acuerda de esta icónica frase de Woody? ¡Hay una serpiente pivota! ¿Pero qué significa realmente? Esta curiosa frase hace referencia al siglo XIX, donde los vaqueros en el oeste, que se quedaban a dormir fuera, tenían que vigilar bien sus pertenencias, porque por las noches algunos animales, como las serpientes, se refugiaban en sus botas. Y al despertar, ¡sorpresa! En la habitación de Andy podemos encontrar juegos de mesa que existen en la realidad. Seguro que a algunos suena. Por aquí tenemos el juego Operación, en el que teníamos que sacar órganos con pulso de acero, y Mousetrap, donde éramos ratones y teníamos que esquivar varias trampas. También está el mítico Twister y otros juegos como Candyland y Ants in the Pants. Andy es un niño muy fan de Disney, como no podía ser de otra forma, y por eso podemos ver en la pared de su cuarto un gran reloj de Mickey colgado. Si os fijáis, tiene forma de reloj de muñeca, y es que este tipo de relojes se hicieron muy populares en los 90. Curiosamente, en el Apple Watch de Apple no solo existe una figura de Mickey Mouse, también podemos encontrar una esfera con los protagonistas de Toy Story. Puede que no os hayáis dado cuenta de esto, porque sucede muy rápido, pero en varias ocasiones los juguetes de la película pestañean a destiempo, primero un ojo y luego el otro. Esto no se trata de ningún error, sino de un recurso de Pixar para mostrar personajes ficticios en pantalla, como un pequeño guiño para recordarnos que no son reales y que simplemente son juguetes. Esta técnica se siguió usando en el resto de películas de la saga. G.I. Joe es una franquicia de figuras de acción producida por Hasbro. Estos juguetes iban a aparecer en Toy Story, pero debido a las exigencias del guión acabaron descartándose. En concreto, en la escena donde Sid explota a un soldado en el jardín, en vez de este juguete iba a ser un G.I. Joe, pero Hasbro se negó rotundamente a que sus personajes explotasen en la película, y Pixar tuvo que retirar esa escena y cambiarla por otro juguete. Por cierto, para animar a los soldados de juguete, Pixar tuvo que utilizar zapatos pegados a tablas de madera para estudiar su movimiento. Casi al final de la película, Woody y Buzz intentarán por todos los medios alcanzar el coche en el que va Andy. En un momento de la escena podemos escuchar que la hermana pequeña de Andy está escuchando una canción de una de sus películas de Disney favoritas. Se trata de Hakuna Matata, la canción que cantan Timón y Pumba en la película El Rey León. Cuando Woody le tiende una trampa a Buzz y se le va de las manos, podemos escuchar un grito bastante peculiar cuando le golpea la lámpara. ¡Atentos! Se trata del grito Willem, un efecto de sonido que se utilizó por primera vez en 1951 en la película Tambores Lejanos, y que posteriormente se ha utilizado en numerosas películas como Star Wars o Indiana Jones. La pelota Luxo se convirtió en todo un icono para Pixar a partir de su cortometraje Luxo Jr. Desde entonces ha ido escondiendo en cada una de sus películas esta pelota. En Toy Story podemos ver cómo Buzz la utiliza de trampolín para coger mucha más altura. Pero la pelota Luxo no es lo único que Pixar esconde en sus películas. El código A113 hace referencia al aula del Instituto de las Artes de California, donde estudiaron muchos futuros trabajadores de la empresa antes de fundar Pixar. Fue un lugar importante y por eso Pixar ha ido escondiendo también en todas sus películas este código. En Toy Story lo podemos encontrar en la matrícula del coche de los padres de Andy. Todos cometemos errores y aunque puedan pasar desapercibidos, Pixar cometió un fallo con el diseño de los walkie-talkies para bebés. Resulta que en realidad la unidad que llevaban los soldados para comunicarse sirve solo para escuchar y no pueden transmitir audio. Así que en teoría Woody y compañía no podían escuchar a los soldados. Pero como era más pequeño y manejable, Pixar optó por utilizar este aparato. Toy Story iba a ser una secuela de 6 minutos de un cortometraje llamado Teen Toy, donde un pequeño juguete se dedica
dedica a huir de un enorme bebé. Esta idea inspiró al estudio para ir más allá de qué pasaría si los juguetes cobrasen vida. Y finalmente decidieron hacer su primer largometraje en vez de una pequeña continuación de Teen Toy. Buzz Lightyear se supone que viene del espacio exterior, así que no nos debería sorprender que su forma de despedirse de Woody cuando se pelean sea la misma que el saludo vulcano que hacen los personajes de la saga Star Trek, con los dedos separados y que hasta tiene su propio emoji. Y más cosas frikis por aquí. Al comienzo de la película podemos ver una Super Nintendo debajo de la televisión del salón de Andy. No sabíamos que también era fan de Super Mario. El camión de Pizza Planet también es muy importante para Pixar. Esta es la primera película donde aparece y como le tiene mucho cariño, lo metieron en todas las películas posteriores de una u otra forma. Por aquí le tenemos en Buscando a Nemo, en Del Revés y también en Luca transformado en una minifurgo. Andy pone un nombre muy curioso a Mr. Potato la primera vez que juega con él, Bart el Tuerto. Hay mucha gente que se llama Bart, pero que justo después venga la onomatopeya Do. Solo puede significar que Pixar hizo un pequeño guiño a Bart Simpson y su padre Homer, que usa constantemente esta palabra. La colección de juguetes de Sid es bastante perturbadora. Tenemos un muñeco de acción mezclado con una ruleta y una mano de Mickey Mouse, un bebé arácnido, una rana con ruedas, un pato mazado, una mano dentro de una caja, un coche con brazos, un bicho con cuerpo de muñeco, un muñeco con cuerpo de skate y unas piernas con una caña. Este último personaje ha generado cierta polémica entre los espectadores, y es que unas piernas sensuales que utilizan una caña para pescar parece hacer cierta alusión a la prostitución. Por eso de pescar clientes. Mucha gente recuerda Toy Story por los aliens de la máquina del gancho, que se han convertido ya en míticos personajes de la animación, pero si llegan a salir como estaban previstos en un principio, puede que no lo fueran tanto. En las primeras etapas de creación de Toy Story, los aliens de los ganchos no iban a ser aliens, sino pizzas con gafas de sol. Tiene sentido por tratarse de Pizza Planet, un establecimiento donde venden pizza, pero creemos que tiene aún más sentido que sean aliens. El origen de Buzz y Woody es siniestro y casi aterrador, especialmente si os dan miedo los muñecos ventrílocuos. Al principio Buzz no se llamaba Buzz, sino Lunar Larry, aunque finalmente se le cambió el nombre a Buzz Lightyear en honor a Buzz Aldrin, uno de los tripulantes del Apolo 11. Buzz era muy pequeñito, como si fuera una mosca, y recibía bullying constante de Woody, que era un muñeco ventrílocuo. El diseño de este personaje fue de los más complicados de definir por Pixar, porque tenía que tener su parte malvada que quería fastidiar a Buzz. En un test de animación de la película podemos verle con un aspecto terrible y haciendo perrerías a Lightyear. No nos habría gustado que finalmente el personaje se hiciera como un muñeco diabólico. La muñeca Barbie no aparece en la primera película de Toy Story porque Mattel se negó. La compañía pensaba que iba a ser un fracaso en cines y no quería dañar la reputación de su juguete. Como respuesta, Pixar creó a Bob Beep, una pastorcilla de porcelana basada en la canción popular Little Bob Beep. Tras el exitazo de Toy Story 1, Mattel reculó en su decisión y finalmente permitió que Barbie apareciese en la franquicia, aunque con un papel mucho menos importante. Esta es una referencia que aparece en multitud de películas y videojuegos y que seguro muchos habréis visto. El suelo de la casa de Sid tiene el mismo patrón que el suelo del hotel de la película de terror El Resplandor. Normal, con el miedo que daba este muchacho psicópata. Al comienzo de la película se presenta a Mr. Potato de la mejor forma posible, cambiando su cara de sitio. Lo hace con esta mítica frase: Mira, soy un Picasso. No me importa. Eres un cerdo inculto. Como sabréis, Pablo Picasso era un pintor español que se caracterizaba por pintar los rostros de sus obras con los elementos desordenados, como el propio Mr. Potato. En la estantería de libros que tiene Andy en casa, podemos leer algunos nombres que no están dejados al azar, como Nick Nack o Teen Toy, y corresponden a antiguos cortos animados de Pixar. Y por cierto, ¿os habéis fijado en este de aquí? La tipografía se parece sospechosamente a la de Turning Red de Pixar. Os dejamos por aquí arriba sus 25 secretos por si queréis conocer sus curiosidades. Los créditos de la película podrían no tener nada de especial, pero como Pixar es como Nintendo y Disney y todo es mágico y maravilloso, aparecen los nombres de los bebés de creadores de Toy Story, que fueron padres durante el desarrollo de la película. Un bonito recuerdo para los peques, que ahora tendrán casi 30 tacos.
Uno de los primeros objetos de la historia modelados en 3 dimensiones fue la tetera de Utah, creada en 1975 y que sirve como referencia básica a la hora de programar en 3D. En la escena en la que la hermana de Sid y Buzz toman el té, Pixar quiso hacer un guiño a este objeto replicándolo. Si os gusta Sonic el Erizo, seguro que esta curiosidad os resulta redonda. La empresa de transportes tiene por nombre Eggman Movers, un pequeño guiño al director de arte de la película llamado Ralph Eggleston, al que llamaban en la oficina Eggman. Además, en la mochila de Sid pone Julie McBurfall tiene piojos, una referencia divertida a una de las editoras llamada Julie McDonald's. Desconocemos si en la vida real tenía piojos. Y como curiosidad extra, mientras a Buzz le está dando una completa crisis existencial por ser un juguete mientras ve la tele, aparece la tienda Almacén de Juguetes de Al, que también hace acto de presencia en Toy Story 2, y en la que más tarde encontrarán a Jessie. Suscribíos al canal o haceos miembros para apoyarnos y no olvidéis pasaros por nuestros últimos vídeos de secretos y curiosidades. Un saludo y hasta otra.